Eh, Siempre que presentamos un informe, pues nos interesa que haya pues, de las personas que pueden estar más interesadas en la información que vamos a presentar. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de juventudes, ¿sí? Y de las juventudes, pues sabemos que las condiciones pues no son las que quisiéramos, pues, no siempre. Eh, el día de hoy vamos a estar presentando información principalmente de las condiciones de trabajo de las juventudes en nuestra ciudad, ¿sí? Futuro incierto, dice el subtítulo de nuestro informe, porque las condiciones que hay pues nos llevan a ciertas conclusiones. Ahorita lo importante sería ver que entre todos nosotros vayamos viendo qué podemos entresacar de esto. Plan estratégico de Juárez y desafío, presentamos este informe, es parte de los servicios que damos a la comunidad. Hay muchísimo trabajo detrás de todo esto. Judith Carrillo es quien coordina el equipo de estudios. Le agradecemos y le reconocemos mucho su trabajo. Javier Gómez, él ha encabezado Desafío desde hace muchos años y bueno, pues es un trabajo muy importante que está día con día, donde bueno, pues a muchos aquí en Juárez y a muchas nos ayuda a ver la vida de otra manera. Entonces, pues esperando que este sea un rato interesante, donde haya información que nos ayude a entender pues las condiciones de nuestra ciudad, las condiciones personales nuestras, porque son números, ¿no? Pero en los números, pues también se esconden a veces nuestras vidas, nos hablan mucho los números. Entonces, verlos, escucharlos, tratarlos de entenderlos, y al final, bueno, pues, tener ahí una conversación, un rebote sobre lo que hayamos visto, ¿sí? Entonces, pues les agradecemos la presencia, son cosas importantes. Allá atrás hay café y galletas, hasta papas. Ahora no se pusieron saludables, a veces ponen fruta, ahora pusieron papitas. Entonces bueno, ahí para que aprovechemos con toda confianza. Se pueden levantar, el baño está aquí enfrente. Sean bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias, buenos días. Buenos días, vamos a empezar con algunos, más bien con la presentación del informe. Vamos a empezar por una parte de los datos principales para poner en contexto de la cantidad de los jóvenes que existen hoy en día o que confluyen aquí en la ciudad. Empezamos por la distribución geográfica. Y para esto habrá que estar la primera filmina, donde tenemos la población de 12 a 29. Recuerden que de los 12 a los 29 años se considera como juventud, esa etapa de jóvenes es nuestro marco. Y vemos que para el 2023 había 500,000 jóvenes, y a proyecciones del 24 y del 25, pues esa tasa ha venido incrementando, de la cual representa el 32, ahorita en el 25, el 32.9% de la población de Juárez. Es una cifra muy interesante que pone en contexto todo lo que viene a continuación. Y en el porcentaje o en los números como duros entre hombres y mujeres hay entre los años viene un promedio de 265 para hombres o 250 para mujeres, ¿no? De 12 a 29. Continuamos. La distribución geográfica, ahora sí vamos a ponerle a este número que hablábamos del 32%, de dónde están los jóvenes en Juárez. Como podemos ver, aquí tenemos por AGEF la población distribuida de 12 a 29 años en el 20, ahorita veremos la proyección al 25. Es importante ver que el cuadrito morado, esta parte de la paleta de colores, son por AGEF de 400 a casi 1,000 jóvenes, pero ya el morado intenso
son de 3.000 a casi 10.000 jóvenes, ¿no? Entonces vemos cómo en nuestro mapa de la ciudad, que todos ya lo conocemos, cómo hay una distribución que se va marcando más a una concentración hacia lo que nosotros marcamos como toda la parte del suroriente, ¿no? Entonces, como por AGEF se va distribuyendo entre mayor densidad de población, y eso lo notamos acá. Y también podemos resaltar que para el 20, para el año 2020, concentración no existe ninguno en toda esta zona, o en estos distritos o distribución. La proyección para el 25 cambia, pero hay un concentrado que tiene esta misma tendencia. Hacia toda la parte del suroriente empieza a notarse más naranjas, más verdes en esta zona, y detonan algunos por acá, pero hacia allá está la distribución de los jóvenes. Ahí es donde existe una mayor densidad de jóvenes de 12 a 29. Continuando un poquito con el nivel educativo, esto es importante también poner en contexto dónde están los jóvenes a nivel educativo. Podemos toparnos con la siguiente gráfica o tabla, donde podemos ver que en el 23, 24 o 25, ¿no?, los jóvenes se concentran, está dividido por hombres y mujeres, se concentran mayormente en lo que viene siendo secundaria y media superior, toda la cuestión de preparatorias, carrera técnica, abarca esa parte, y podemos tener esta distribución. En el 25, por ejemplo, hombres, el 35 y 34% de los hombres están en esta parte, y hay una disminución considerable en la universidad, ¿no?, las cuestiones profesionales. Lo mismo pasa con las mujeres, hay una disminución, y ni se diga, lo podemos ver en el posgrado. Pero también algo que podemos notar es que en la cuestión de la preparatoria o medio superior y profesional hay un porcentaje más alto y en posgrado de mujeres que de hombres en esas cuestiones de nivel educativo. Continuamos por la población económicamente activa. Esto es importante también porque enmarca lo que queremos presentar hoy en cifras y datos del informe. Y es la población económicamente activa de 12 a 29, donde en el 23 había 150.000 hombres y 100.000 mujeres, un porcentaje del 51% de los jóvenes que ya vimos anteriormente, que es el total, estaban trabajando. Para el 24 disminuye un poco en hombres, también en mujeres, pero se mantiene la tasa. Pero para el 2025 vuelve a agarrar terreno el hombre, con 155.000 hombres trabajando, y mujeres disminuye a un 93.000 mujeres económicamente activas, ¿sí? Y ya por último tenemos este porcentaje de participación económicamente activa, donde vemos esa misma tendencia. Es un porcentaje más alto en hombres, con 41% para mujeres, un 59% en el 24 para hombres, 38% para mujeres, y lo que les mencionaba, un 58% para hombres en el 25 y un 37.3% para mujeres. Entonces ahí podemos ver esa distribución que iba a la baja, de 12 a 29 en mujeres, como en la tabla anterior. Y para esta parte, hasta aquí mi participación de población ocupada, dejo a Judith. Muchas gracias. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, antes de empezar a hablar de la población ocupada, me gustaría aclararles que toda la información que les estamos presentando es de una encuesta que hace el INEGI, que la hace trimestralmente para las ciudades con mayor población en todo el país. Entre ellas está Juárez, ¿no? Y es la encuesta nacional de ocupación y empleo. De ahí vienen todos estos datos. Y bueno, ¿quién de ustedes? Ya dijo Javi quién es joven y quién es no, ¿eh? ¿Quién de ustedes, de los que son jóvenes, de enero a marzo de este año estaban trabajando? Pues de todos ustedes vamos a hablar aquí, que son la población ocupada, es decir, la población que estaba trabajando durante ese trimestre, el trimestre pasado en el 2024 y en el 2023, ¿sí? Bueno, ¿cómo estaba distribuida la población? Podemos ver, ya nos dijo Javi, bueno,
Mayormente la población económicamente activa está compuesta por hombres, ¿no? Y aquí se puede ver, la población ocupada mayormente también está compuesta por hombres, pero para el 2025 se ve un cambio drástico, ¿no? Con un 62.6% de hombres ocupados y contra un 37% de mujeres ocupadas. Tenemos una disminución en la tasa de desempleo, pasamos de 3.5 a 2% en el 2025. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más empleo. Hay menos personas que intentan conseguir empleo y no lo logran, ¿no? Bueno, ¿en dónde se emplean estas personas? Las personas jóvenes, ¿dónde se emplean? ¿En qué sectores? Bueno, principalmente, alrededor de un 40-50% están empleados en la industria manufacturera. Si pueden ver, aquí en el 2025 es un 42.4%, ¿no? Pero hay algo interesante aquí. ¿Cómo ha disminuido la población del 2023 al 2025 en la industria? Esto nos lleva a pensar que hay una pérdida de empleos dentro de la industria o que al interior la industria se está transformando y las personas jóvenes están decidiendo irse a otros sectores, ¿no? ¿Y dónde pudiera ser? Bueno, en el sector servicios. Si pueden ver, el sector servicios pues pasó de 28.6 a 34.1, ¿no? Y el sector comercio permanece constante la participación, alrededor de 14%, ¿no? La participación de los jóvenes. Ahora, ¿cómo se distribuye esta ocupación entre hombres y mujeres en estos sectores? Pues podemos ver que hay sectores completamente masculinizados, como es la construcción y el sector agropecuario, ¿sí? Aunque es bajo el porcentaje de jóvenes que se ocupan en estos sectores, pero principalmente, o la mayoría, o en su totalidad, pues son hombres, ¿no? Y podemos ver aquí cómo las mujeres, sobre todo en el sector comercio, han perdido espacios, ¿no? Traíamos un 41.6, pasamos a 41, y en el primer trimestre del 2025 llegamos a 37.8, ¿no? Y en la industria manufacturera es algo más, hay una pérdida del 2023 hacia el 2024, pero permanece constante la participación de las mujeres, ¿no? Y podemos ver pues que en todos los rubros hay un mayor porcentaje de hombres ocupados en los sectores, ¿no? Comparado contra el total de la población ocupada. Ahora, ¿cómo están? ¿Cómo se emplean? ¿Con qué características están empleados estos jóvenes? Bueno, cerca del 90% son trabajadores subordinados y remunerados, ¿no? Solo un 8.8% y un 6.9% son empleadores o trabajadores por cuenta propia. Esto nos habla de los emprendimientos, de personas que trabajan por su cuenta, ¿no? Y hay un porcentaje, aunque mínimo, del 0.5% que son trabajadores sin pago, es decir, están brindando un servicio, están trabajando y aún así no reciben una remuneración. Y luego, bueno, ¿cómo están las ocupaciones? Principalmente, pues son trabajadores industriales, ¿no? Esto responde mucho a que la mayoría están ocupados en la industria manufacturera. El 45.9% es trabajador industrial. De ahí podemos seguir con los oficinistas, los trabajadores de servicios profesionales con 10.9% y los profesionales técnicos y trabajadores del arte con 11.9%, ¿no? Esos son los puestos que ocupan dentro de estos sectores. Y en cuanto a niveles salariales, esto es lo más triste, ¿no? Y es algo que no solo sucede con ustedes los jóvenes, sino en general en la población. En Juárez, el 80% del empleo formal gana hasta 2 salarios mínimos, ¿no? Y lo mismo sucede con ustedes, ¿no? Si ven aquí, si sumamos este 46.1 y este 31, casi nos da 80% en el 2025, que alcanzan hasta 2 salarios mínimos, ¿no? Eso es lo que están ganando actualmente la mayoría de los jóvenes. Y miren, vemos en el 2025, no se reporta ninguna persona joven que gane más de 5 salarios mínimos, ¿no? Tan solo un 3.3% gana de 2 a 3 y solo un 0.5% gana de 3 a 5 salarios mínimos.
Ahora, ¿cómo está esta composición entre hombres y mujeres jóvenes? Pues, tristemente, las mujeres, aún así, son más las que perciben salarios menores, ¿no? Aquí podemos ver, en el 2025, 55.3% del total de las mujeres ocupadas estaban ganando hasta un salario mínimo, contra el 45.5% de los hombres que estaban ocupados durante el 2025. Y aquí vemos, ¿no? Miren, si se fijan, aquí en hasta más de 3, las mujeres, hay un 0.7% aquí. Es el único nivel donde rebasan a los hombres. Y esto puede ser concordante con lo que nos decía Javi del nivel educativo, ¿sí? Hay más mujeres que tienen acceso al nivel profesional y a un posgrado, ¿sí? En comparación con los hombres. Entonces, pues bueno, hasta aquí yo les dejo mi participación y le cedo la palabra a mi compañera María. Muchas gracias, Judith. Buenos días a todas y todos nuevamente. Hablemos ahora sobre empleo informal juvenil y el acceso a seguridad social. Me faltó, Judith, el cambiador. Por acá, por acá. Gracias. Bueno, respecto a la población ocupada en un rango de 12 a 29 años en el sector informal, podemos encontrar que pues el año 2024 tiene un alza muy significativa en comparación a 2023 e incluso a 2025, lo que representa, ¿no?, que pues más jóvenes dentro de este rango optaron por tener empleos dentro del sector informal, ¿no? En 2025 vemos que hay un ligero decrecimiento, pero es muy poco significativo. Evidentemente, si el empleo informal crece, pues el acceso a seguridad social se reduce para esta población, ¿no? Y también podemos encontrar que algo sucedió en 2024 que hace que tanto pues el empleo informal como el acceso a seguridad se vean disminuidos en comparación a 2023, y en 2025 pues hay ahí un reapunte, sobre todo para el tema de las mujeres. La participación juvenil en la población económicamente activa y su combinación con otras actividades, pues acá los datos nos muestran que la mayoría de las personas, de los jóvenes que se encuentran en este rango, que están realizando actividades productivas o económicamente activas, combinan estas actividades principalmente con quehaceres domésticos, es decir, pues trabajan y además llegan a casa y hacen otro tipo de actividades de cuidados y de trabajo doméstico, ¿no? Es la prevalencia más significativa. Seguido pues podemos encontrar que también hay quienes estudian y trabajan, ya por acá ahorita levantaron la mano, pero pues no es muy significativa en comparación a quienes dicen realizar labores domésticas también, ¿no? Si vemos esto ahora de forma desagregada por sexo, pues es bien interesante ver cómo ese grueso de la población que veíamos que hace quehaceres domésticos y también trabaja, pues sí tiene hasta 10 puntos porcentuales más para las mujeres que para los hombres, ¿no? Ahí hablamos de que existe todavía una brecha y valdría mucho la pena pues profundizar y ahí reflexionar, ¿no?, acerca con los lentes de género para ver qué es lo que está sucediendo acá, y pues también podemos ver los desagregados para quienes estudian, para quienes hacen otro tipo de actividades o apoyos al hogar. ¿Qué se entiende según la INOE de apoyos para el hogar? Pues cosas muy esporádicas, ¿no? Que a lo mejor pinta la casa, arregla una lámpara, hace como ciertas actividades esporádicas y no cotidianas. Ahora, la población no económicamente activa, es decir, aquellas personas, aquellos jóvenes que no están en ningún sector económico o trabajando como tal, encontramos que para 2025 pues esto se ha reducido, son cada vez menos los jóvenes que no participan de la vida económica en la ciudad. Actualmente pues un 48% no lo hace. Y acá podemos ver la composición de la población no económica activa
Disponible o no disponible, ¿a qué se refiere según la encuesta? Significa, disponibles son aquellas personas que dicen, yo no tengo trabajo, pero si encontrara una vacante, si me ofrecen un trabajo, lo tomo, me interesa trabajar. Y no disponible es que de plano dicen, yo ahorita no estoy interesada en trabajar, ¿no? Y pues podemos encontrar como los porcentajes de la población no económicamente activa, pues hemos visto cómo cada vez son menos las personas que dicen no estar disponibles, es decir, no estar interesadas en trabajar. Esto se ha venido reduciendo, es decir, cada vez hay más jóvenes que dicen, pues yo sí quisiera, o si se pudiera, pues trabajar, ¿no? Si vemos esto una vez más de forma diferenciada según el sexo, pues vemos que quienes tienen mayor disponibilidad para trabajar son las mujeres, ¿no? En comparación a los hombres. Sobre todo, pues lo vemos ahora en 2025, las mujeres sí repuntan y dicen, pues sí levantamos la mano, sí queremos algún trabajo remunerado, ¿no? En comparación a los hombres. Y ya para ir cerrando como esta parte, la participación juvenil en la población no económicamente activa y su combinación con otras actividades, pues bueno, vemos que hay ahí dos variables que destacan. Una de ellas es quienes están no económicamente activos y estudiando, y quienes están no económicamente activos y realizando quehaceres domésticos. Son ahí las mayores prevalencias, y pues vemos como si hay ahí cierta tendencia, ¿no? Que no varía mucho en los años. Solamente respecto al 2025, pues sí aumenta un poco quienes están estudiando y no realizando actividades económicas. Y bueno, hasta acá este apartado de datos duros, y para mí es un gusto y un placer cederle el micrófono y agradecerle mucho su participación al doctor Salvador Salazar de la UACJ, quien viene a compartir y ampliarnos el panorama respecto a lo que hemos platicado por acá. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Es con este? Sí. Ok. Sí, buenos días. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Bueno. Pues es un privilegio estar el día de hoy con ustedes. Agradezco mucho a Judith Carrillo, la invitación, a Bárbara, y también a Plan Estratégico, ¿no? Sé que hacen un esfuerzo constante por generar esta información, no es sencilla, es una información que requiere un trabajo de revisión y análisis importante y que además es indispensable, ¿verdad? Porque seguramente más de alguno o alguna de nosotras o nosotros aquí, en los datos que se han expuesto, habrán pensado, sí, yo estoy en esa situación, ¿no? A mí me ha pasado esa situación. Sin embargo, el verlo a nivel ya de una mirada un poco más amplia, del dato duro, en comparación a la población de los jóvenes en Juárez, pues ya nos permite ver un poco más la magnitud de la situación. Mi participación en hoy, espero no cansarlos, ¿verdad? Trataré de ser breve, más breve que el PRI durante 70 años. Bueno, a lo mejor ustedes ya ni se acuerdan del PRI, ¿verdad? Bueno. Y titulé mi participación como Precariedad Estructural y Agencia Juvenil, Experiencia al Límite en Ciudad Juárez. Y en términos generales, cuando yo estaba revisando el informe, cuando me compartieron el informe, repito que se me hizo un análisis muy interesante, muy bien elaborado, yo pensaba que era importante no solamente hablar o no solamente plantear la cuestión del mercado laboral. Si se fijan ahorita, nuestras compañeras enfatizaron mucho pues, la cuestión del acceso al trabajo, la parte educativa, ¿sí? En dónde están trabajando los jóvenes, o dónde, si no están trabajando, dónde se ubican, dónde viven, en fin. Sin embargo, creo que es importante, y sé que aquí también están presentes colegas, ¿sí? Expertos en el tema de jóvenes,
es importante no perder de vista que estos datos, para poderlos comprender en sus implicaciones, en su magnitud, pues sí hay que ligarlos o contextualizarlos en una serie de condiciones, situaciones, dinámicas, pues que están presentándose no de hoy, no de hace 3 años, no de hace 5 años, sino que ya llevamos tiempo aquí en Ciudad Juárez. La cuestión de una precariedad estructural, precariedad que tiene que ver sobre todo con las condiciones límite que se están enfrentando no solamente los jóvenes, en términos generales, la población en Ciudad Juárez y la población en el país. No crean que somos los únicos, ¿no? En el país hay una situación delicada en ese sentido. Un contexto adverso, ¿sí?, de violencia macrocriminal y de exclusión y segregación espacial, pero también por otro lado, en un escenario complicado, en un escenario límite, en un escenario que nos sacude frente a estas cuestiones de la precariedad, la macrocriminalidad y este tipo de contexto, también por otro lado, los jóvenes no están quietos, ¿eh? Los jóvenes no están simplemente esperando a ver qué sucede. Las y los jóvenes en Juárez, muchos jóvenes en Juárez, están generando, ¿sí?, proyectos, están buscando intervenir en sus comunidades, están buscando favorecer alternativas, aun y cuando el monstruo que nos devora en la ciudad es muy caramba. Y en ese sentido, con toda la precariedad y las condiciones que vamos a platicar un poco y que dan cuenta este estudio, hay agencia en los jóvenes, ¿no? Hay esperanza, ¿verdad? Bueno, yo iba a hablar un poco de los datos, pero ya los mencionaron aquí, ¿no? Ya fue muy clara la forma como las compañeras desagregaron la información, ¿no? Cómo está la evolución de la población económicamente activa de los jóvenes, ¿no? En números, cuánto porcentaje está participando, en qué sectores están participando, ¿ah? ¿Cómo está la relación entre ocupación y desocupación? ¿Dónde están trabajando los jóvenes? ¿Qué tipo de actividad están desempeñando? Pues sí, efectivamente, vivimos en una ciudad prioritariamente industrial, ¿verdad? Entonces muchos, pues, andamos o andan, están trabajando en la maquila, ¿verdad? La posición y las condiciones laborales que están, o las que se están enfrentando las y los jóvenes, ¿verdad? No solamente el tipo de actividad que están realizando, sino que les provee esa actividad, no solamente desde el punto de vista de los insumos laborales, sino que le provee esa actividad desde el punto de vista de la satisfacción personal. ¿Cuántos de nosotros o cuántas de nosotras, ¿sí?, efectivamente estamos cumpliendo una actividad laboral en la que digamos, efectivamente estoy construyendo un sentido de vida, me gusta estar aquí, me genera una certidumbre, me dice, vale la pena efectivamente lo que estoy haciendo porque me permite verme en el presente y a futuro, ¿verdad? Uno de los graves problemas que enfrentamos, ¿no?, la brecha de género, los niveles salariales, un poco me voy a detener ahorita en esta cuestión de la brecha de género, ¿sí? La cuestión de la informalidad, ¿no? Por ahí se decía en la exposición que la ocupación se ha incrementado y yo un poco me preguntaba, a veces un poco el dato estadístico es medio mañoso, porque de repente pareciera que efectivamente se están ocupando más los jóvenes en el sector laboral, pero a veces lo que sucede es que disminuye la oferta laboral y pareciera que ahí el porcentaje se equilibra y no es así, disminuye la oferta laboral y piensen ustedes, en una ciudad netamente industrial que se vale de la industria maquiladora de exportación, pues realmente estamos en un escenario muy a la deriva, no de lo que decidamos aquí, sino lo que se decida en otras partes del mundo, ¿ah? Y si en otras partes del mundo se decide que pues ya no vale la pena seguir teniendo estas empresas o este mercado laboral aquí, pues nuestras manos para poder enfrentar eso está complicado, ¿ah? ¿Sí? Ejemplo, pues ya saben ustedes el del otro lado del río, ¿ah? Las decisiones, ¿sí? Y esta dimensión de la población no económicamente activa, ¿sí?, se me hizo bien interesante, muy, muy interesante, porque la población no económicamente activa pareciera ser
la oportunidad de inserción en el mercado laboral de aquellas y aquellos jóvenes pues, que no están participando. Sin embargo, hay un dato ahí que se presentó que para mí adquiere una relevancia fundamental para dar cuenta de la situación de precariedad y la situación de cierta inestabilidad en esta posibilidad de las jóvenes, sobre todo, de generar un proyecto de vida afianzado en efectivamente una condición laboral estable a futuro. Si se fijan en el dato, se decía, ¿no? Las jóvenes tienen un poco de mayor nivel educativo, ¿se fijaron? Pero tienen menos acceso al mercado formal como tal. O sea, ese dato es contundente. Porque no sé si ustedes habrán escuchado, y esto suele ser muy recurrente, sobre todo en los que toman decisiones de política pública, que dicen, es que para fortalecer el empleo hay que fortalecer el ámbito educativo, que se formen mejor y al formarse mejor se incorporan. Yo soy profesor de universidad aquí en la UACJ y esto lo escucho muy seguido en las autoridades, ¿verdad? Y tienen cierta razón, sí, o sea, al final de cuentas el ámbito de la educación formal es importante, pero el dato es muy contundente. No por tener más grados de estudio se garantiza una inserción laboral pertinente y esto sobre todo en el caso de las jóvenes. ¿Sí? No se habló aquí porque además tengo entendido que esta encuesta no lo toma en cuenta, pero hay un dato que se puede ligar con ello, que tiene que ver, por ejemplo, con las condiciones de la doble o la triple jornada que enfrentan las jóvenes, que tiene que ver con las situaciones, por ejemplo, de la carga en el hogar, que tiene que ver con la situación de que la carga laboral y la carga de la informalidad. ¿Cuántas de las compañeras que están aquí, por ejemplo, son madres, ¿sí? Están trabajando en alguna empresa, en algún negocio, pero aparte en el tiempo libre pues hay que hacer otra cosa porque no da, ¿verdad? Y eso se vuelve muy, muy complicado. Me voy a concentrar en dos aspectos fundamentales. Hay mucha información realmente muy relevante, pero hay dos que se me hacen a mí claves y centrales. Uno que podría denominar una mirada a escala, la distribución socioespacial, y un segundo que tiene que ver con la brecha de género. Es bien interesante en este estudio, efectivamente, cómo se ha distribuido o cómo se ha desplazado la población joven en los últimos años, sobre todo hacia la zona suroriente. Si recuerdan en el mapa que ahí nos enseñaban, ¿sí? Cada vez efectivamente más jóvenes en ese periodo están viviendo en la parte suroriente de la ciudad, ¿verdad? Y es bien interesante por lo siguiente. La parte suroriente de la ciudad, si ustedes lo saben o lo habrán visto por ahí, es una de las zonas que ha pasado por un proceso de planificación de la ciudad. Si ustedes analizan planes de desarrollo de Ciudad Juárez, ¿sí? Desde hace 20, 25 años se hablaba de que sí, se tiene que crecer hacia el suroriente. Hay que pensar la ciudad hacia el suroriente. Hay que planear la ciudad hacia el sudoriente. Pero lo que vemos en la realidad, si alguien vive de aquí hacia aquella zona, ¿sí? Villas de Alcalá, bueno, no recuerdo ahorita varias de las colonias hacia allá. Si ustedes van hacia aquella zona, y creo que aquí en Plan de Estrategia tienen varios proyectos comunitarios hacia aquella parte, se darán cuenta que es un escenario bastante problemático para la dinámica de vida de quienes están ahí, de quienes radican ahí. ¿Sí? Hay un severo déficit de infraestructura y servicios. ¿Sí? O sea, lo que vemos es, si ustedes ven por ejemplo una imagen de arriba abajo de la ciudad, en esa zona, ¿qué se ven? Una gran cantidad de bloques de casa, de casa, de casa, de casa, de casa, de casa, de casa. Y si ustedes analizan dónde están los espacios que son fundamentales en la sociabilidad de los jóvenes, que tienen que ver con la integración de la vida comunitaria, pues si acaso hay un parque, que según eso es un parque, pero pues es un terreno ahí, ¿va? Con algo. ¿Sí? Y si acaso tenía una cancha de básquetbol que ya ni sirve, ni aro tiene, ¿va? ¿Sí? O espacios donde les permita desarrollar, ¿sí?
ámbitos fundamentales en torno a la trayectoria de vida, que no solamente tiene que ver con el ingreso, no solamente tiene que ver con la salud, sino que tiene que ver con el propio crecimiento personal a partir, por ejemplo, de actividades culturales que son fundamentales en el desarrollo de toda persona, pues muy complicado en aquel lugar. ¿Sí? Una zona donde ha crecido, sí, mucho a partir de la negociación y del impacto de la industria maquiladora en aquella parte. Hay varios parques industriales importantes, y no estoy diciendo que el mercado laboral que genera la industria maquiladora no sea pertinente, está bien. El problema es cuando se piensa la idea de hacia dónde debe de crecer la ciudad y hacia dónde tiene que dirigirse la población de la ciudad, pues única y exclusivamente para garantizar el acceso para esta industria maquiladora de mano de obra barata. Ahí está el problema. ¿Sí? Un caso para entender esto. Me dijeron que tenía como media hora, pero de todos modos me dicen, porque si no me voy. Lourdes Romo es una investigadora muy, muy buena del Colegio de la Frontera Norte. Ojalá tengan la oportunidad de platicar con ella. Es una extraordinaria persona y académica. Y ella hizo un trabajo muy bonito de la zona suroriente de Juárez. Hace como unos 8 o 9 años fue ese trabajo. Le pidieron que analizara el por qué hay un serio problema, ustedes lo saben, de vivienda abandonada en esa parte de la ciudad. Porque se pensaba o se planteaba, oye, si está creciendo la oferta de empleo con parques industriales en esa zona, pues ¿por qué la gente no se está yendo a vivir allá para que tenga mayor oportunidad de acceder más fácilmente al empleo? Y lo que estamos viendo es que hay una grave problemática de vivienda abandonada. Incluso también la doctora Elvira Maicol lo ha analizado de manera muy interesante. Entonces nos platicaba un día Lourdes Romo, que hizo entrevistas de vida con mujeres jóvenes, madres, ¿sí?, que les ofrecieron vivienda en aquella zona, que vivían hacia acá, hacia la parte centro de la ciudad, y que tenían que tomar el transporte casi una hora, hora y media para irse a trabajar allá, o sea, salir a las 5 de la mañana, 4 y media de la mañana de la casa, para llegar a donde los tomaba el camión, y luego una hora de camión para trabajar allá en la maquila, y luego regrésate, y llegaban a sus casas a las 7, 8 de la noche, ¿verdad? Yo le decía, mire, váyanse a vivir allá. ¿Sí? Hacemos un programa para favorecer que ustedes efectivamente obtengan una vivienda como aquellas que están construidas allá, vivienda de interés social, ¿sí?, a bajo costo, en fin. Les pintaron el asunto muy bonito. Varias se fueron. A los pocos meses de los casos que ella entrevistó, varias se regresaron acá a la zona centro. Y lo que más se destaca en la entrevista, en el trabajo que hizo Lourdes, le decían las jóvenes, mira, pues sí, yo me salgo todo el día porque tengo que ir a trabajar, pero aquí tengo viviendo 20, 25 años, aquí al lado vive mi hermana, enfrente vive mi comadre, allá vive mi mamá, a la vuelta vive la persona que conozco desde toda la vida, pero si me voy a vivir allá, pues yo no sé quién vive al lado, pero además llego a vivir en una casa donde si camino con mis hijos pequeños, ¿sí?, paso por 30 casas abandonadas que veto a saber qué nos vaya a pasar ahí. Entonces prefiero regresarme acá. Una situación que condiciona, ¿sí?, para estas mujeres jóvenes que entrevistó Lourdes Romo, ¿sí?, el acceso al mercado laboral según donde estaban viviendo. Obviamente para ellas, que les permitía más poder favorecer actividades de respaldo, de resguardo de sus hijos, aunque tuvieran que trasladarse una hora, lo preferían que estar en un lugar donde no conocían absolutamente a nadie. Vivimos en una ciudad altamente dispersa, ustedes lo han vivido y todos lo hemos vivido, ¿verdad? El otro día me decía una colega, no, Juárez está pésimamente planificada. Y le digo, pues sí, está pésimamente planificada, pero está hábil y eficientemente planificada para la maquila, eso es otra cosa, ¿verdad? No sé si alguien de aquí viva al suroriente, sobre todo de los compas o de las compas,
¿Cuánto tardan en venir para acá? ¿20 minutos? Ay, ¿cómo maneja? 20 minutos. ¿Una hora? Hora y pasadas, ok. ¿Ah? Pues de repente, por ejemplo, en la universidad tenemos varios estudiantes. Sabemos que está el caso de Ciudad Universitaria, no me voy a meter en ese sentido, porque hay otras situaciones ahí también complicadas. Pero en serio se vuelve una situación bien complicada el traslado, el desplazamiento, porque es una ciudad altamente dispersa. Hace unos días, no sé si vieron la noticia, varios jóvenes fueron a demandar en Rectoría y en Gobierno del Estado, oye, el transporte está para llorar y nos está afectando, ¿sí? Y mucho tiene que ver porque estamos enfrentando efectivamente una grave problemática de dispersión. Y frente a la problemática de la dispersión, tiene incidencia, ¿sí?, de manera importante en la decisión de incorporación al mercado laboral. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes y cuántas de las compañeras pues dicen, mejor me pongo a vender en la informalidad algo, porque tengo que estar atento a mi papá, a mi mamá, a mi pequeño hijo, que tener que destinarle 1 hora, 2 horas o 3 horas moverme en Ciudad Juárez para llegar a un trabajo que me va a quedar muy lejos? El espacio como productor de desigualdad. Si estamos hablando que ahorita muchos de los jóvenes se están trasladando hacia esta parte de la ciudad y estamos planteando que efectivamente es una zona que genera una serie de condiciones complicadas en el desplazamiento, en la posibilidad de acceder al mercado formal, en la posibilidad de acceder al ámbito educativo, pues esto que genera, que el espacio genere o favorezca, ¿sí?, la desigualdad social. El otro aspecto que quisiera también enfatizar del informe es, y se me hace fundamental, lo tocó por ahí de manera muy leve una de las compañeras, es la cuestión de la perspectiva de género. Sí creo que es un punto clave y central. Tiene que ver, primero, en cómo están efectivamente las condiciones de las jóvenes frente a los jóvenes en torno a las oportunidades y vinculación con el ámbito laboral, ¿sí? Por ejemplo, 6 de cada 10 jóvenes fuera del mercado laboral son mujeres. Si se fijan en el dato que nos mostraban ahorita, son más las mujeres que tienen que verse a veces forzadas, ¿sí?, o tomar la decisión de incorporarse a la informalidad, porque es complicado frente a lo que tienen que cumplir, ¿sí?, en sus entornos, no solamente de la vivienda, de la casa, del hogar, sino también fuera del hogar. Una doble jornada o triple jornada, lo que mencionaba ahorita, ¿no? Varias de las mujeres, ¿sí?, realizan simultáneamente trabajo y quehaceres domésticos o incluso incorporarse al mercado informal. La brecha salarial, las mujeres estudian más, pero ganan menos, ¿sí? Y no solamente es el problema, estudian más, ganan menos, pero en promedio el 80% de los jóvenes ganan de 2 salarios hacia abajo. O sea, ganan menos, pero además mucho, pero mucho menos, muy poco, ¿sí? Acceso desigual a la seguridad social, menor cobertura en mujeres ocupadas o que están trabajando que en el caso de los hombres. Y esta imagen pues es muy contundente, ¿no? Una fuerte segregación espacial vinculada a las oportunidades laborales, cuando mujeres jóvenes concentradas en periferia, con menor infraestructura, ¿sí?, que les obliga a enfrentar situaciones para acceder al mercado formal en condiciones muy diferenciadas a las que las podrían enfrentar los jóvenes varones, ¿no? Entonces, esta perspectiva de la brecha de género sí creo que es un ámbito muy importante de atención en el informe que nos presentan aquí en Plan Estratégico. No es posible que las jóvenes sigan enfrentando estas condiciones desiguales que le están generando severos problemas para efectivamente incorporarse al mercado laboral como uno de los aspectos claves y centrales para generar un proyecto de vida.
O sea, el mercado laboral no solamente tiene que ver, y esto yo lo he cuestionado a algunos colegas en la universidad, ¿no? Sobre todo el área de economía. Hablan del mercado laboral como el insumo para acceder a la satisfacción de ciertas necesidades. Yo digo, a ver, aguas. El mercado laboral también es un elemento que me permite a mí generar un proyecto de vida y establecer efectivamente una idea de satisfacción frente al presente y al futuro. Eso tiene que generar el mercado laboral. Que donde yo me inserte diga, efectivamente, sí estoy accediendo a un buen ingreso. Creo que ya se le apagó me escuchaban los de la maquila, entonces yo creo. Así les digo, ¿verdad? Ah. Sí, bueno, sí, ¿verdad? Entonces, nuevamente, acceder al mercado laboral tiene que ser entender que es una de las actividades que genera un sentido de pertenencia, de proyecto de vida para una persona. No solamente es un entorno de satisfacción de una necesidad básica, de acceso a un salario para una necesidad básica. Y bueno, ¿hacia dónde quiero llevar esto? Preparé un texto, pero bueno, ya ven que en la academia nos encanta leer, pero qué bueno que no leí, ¿verdad? Pero si alguien está interesado, todo esto que he planteado está en un textito de 15 cuartillas, se lo voy a pasar a Judith, y quien le interese, ahí está el texto, ¿sí? Toda esta cuestión creo que nos lleva, o yo planteo nos lleva, a lo que aquí denomino como horizontes fragmentados y experiencias límites. A veces, a ver, yo entiendo que trabajar con la estadística es muy importante. Yo decía ahorita al inicio que la estadística, el dato estadístico, lo que nos presentaban, ¿se acuerdan? Los números, pues que nos permiten ver, como si nos subiéramos a un helicóptero y viéramos la ciudad, y mira, más o menos entiendo cómo están los jóvenes en la ciudad, ¿verdad? Eso nos permite. Sin embargo, también el dato estadístico hay que tenerle cierto cuidado, porque no permite ver otras cosas de mayor profundidad que son muy importantes, ¿sí? Una de ellas tiene que ver con no perder de vista que ser joven en gran medida se soporta y se plantea en torno a una idea de proyecto, de trayectoria de vida. ¿Sí? Ser joven no solamente es un segmento poblacional. ¿Qué nos dijeron ahorita? Jóvenes de 12 a, ¿qué fue? ¿25? ¿29? Bueno, pues ya entran unos más, ¿verdad? Ya los que pasamos, los que llegamos a 29 con 366 días, lo siento, ya no son jóvenes. Ya se pueden quejar de la rodilla y de la espalda y no sé qué, ¿verdad? Pues obviamente esto no es así, ¿verdad? Se entiende que hay que un poco segmentar a veces más para entender el fenómeno, pero hay que entenderlo con mayor profundidad. Entonces, en gran medida, varios de los estudiosos de los fenómenos de la juventud en México, lo que han planteado es que no perdamos de vista que ser joven tiene que ver en gran medida con la posibilidad de construir trayectorias de vida, pero trayectorias de vida basadas en principios de certeza, ¿sí? En principios de, efectivamente, que les permitan a ellos pensar en horizonte. Entonces, ustedes han hecho el ejercicio, por ejemplo, ¿no? Que es pensar en el horizonte, pues ver hacia lo lejos, ¿verdad? Y cuando ve hacia lo lejos, diga, oye, qué padre está allá, hacia allá voy. Sé que estoy aquí, pero hacia allá voy. La bronca es que ahorita no puedo pensar en el horizonte, porque donde estoy está medio inestable el asunto, ¿verdad? Entonces, espérame, primero déjame agarro bien, ¿sí? Entonces, si no generamos las posibilidades para construir, para fortalecer horizontes de vida en las y los jóvenes, pues estamos amolados. ¿Qué hablo por horizonte fragmentado? Dice, los proyectos de vida juvenil se ven cada vez interrumpidos por empleos inestables, bajos ingresos y la falta de certeza hacia el futuro. ¿A poco no se vio eso ahorita? ¿O estamos bien? Me puede decir, no, yo no estoy de acuerdo con ustedes, y sí estamos bien, ¿para qué plantea el asunto tan mal? Sí está medio caramba. ¿Sí? Ya está muy grandote, entonces mejor digo que sí, ¿verdad? Lo que aquí denomino como experiencia límite. ¿Qué es una experiencia límite?
¿Cuántas de las jóvenes y de los jóvenes en este momento están enfrentando situaciones donde su condición de vida, ¿sí?, su situación está efectivamente en un entorno altamente inestable por diversos factores, por ejemplo, la violencia? Son muchísimos jóvenes, ¿sí? O cuántas y cuántos jóvenes, frente a las implicaciones de un mercado laboral que no está generando certezas, que no está generando la posibilidad de horizontes de futuro, cuántas y cuántos jóvenes, ¿sí?, efectivamente entran en esa especie de negociación o en esas especies de condiciones que se vuelven a veces muy, muy complicadas de la presencia del crimen organizado en ciertos lugares de la ciudad, ¿no? ¿Para cuántos jóvenes se está volviendo ya, ¿sí?, una situación límite el decidir, bueno, pues me gano unos varos aunque tenga que echarme a alguien, ¿sí?, porque pues es lo que me tengo, ¿ah?, es lo que me queda? Con muchos jóvenes que he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, tengo ahí unas entrevistas con jóvenes que están cumpliendo sentencia, bueno, ya fueron entrevistas hace tiempo, y la mayoría que estaban en el Cerezo, tanto estatal, cuando estaba antes el federal, la mayoría decían, no, pues es que yo sé que cuando salga o me matan o mato, ya, o sea, no hay más, o matan o me mato, ¿no? Entonces, esta cuestión de las experiencias límite también es algo que creo que es importante no perderlo de vista, ¿sí?, porque la precariedad se vive como desencanto. Ojo, la precariedad no solamente es la carencia de satisfacción de necesidades, la precariedad es desencanto en torno a la posibilidad de pensar proyecto de vida, ¿sí? El desgaste de la persona, la sensación de vivir al filo, ¿sí?, de la valoración y del reconocimiento institucional. Seguimos escuchando en muchos ámbitos institucionales estas ideas tan, disculpen la expresión, tan absurdas que se siguen haciendo en el sentido de, pues es que las jóvenes y los jóvenes no saben lo que hacen porque son jóvenes. ¿No han escuchado eso? Las temporalidades que se fracturan. Y esto tiene que ver mucho también con lo siguiente. Cuando la idea del mercado laboral se inserta en el imaginario adultocéntrico. ¿A qué me refiero? Cuando la idea de ofertar el trabajo se centra en decirle, es que usted trabaje ahorita para que después disfrute lo que va a lograr. Ahorita éntrele, chambiele, ¿va? Porque ya después obtendrá. ¿Sí? Y esto es bien complicado, bien complicado. O sea, esta idea de seguir pensando a los jóvenes y a las jóvenes como etapa transicional, híjole, hay que tener mucho cuidado ahí, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, que van a buscar trabajo, la primerita, tienen experiencia? Oye, pues estoy buscando trabajo, aquí voy a construir mi experiencia. No. ¿Sí? Y en torno a esto del desencanto, ¿no?, un poco lo que denomino como la disposición subjetiva, la precariedad no solo es material, sino también erosiona la autoestima, la expectativa y la confianza social. También los entornos de violencia que se normalizan, ¿sí? No solamente la violencia macrocriminal, no la podemos dejar de lado, pero ojo, también los entornos de violencia en el ámbito laboral. Hay trabajos bien interesantes que han hecho colegas en la universidad que hablan sobre, efectivamente, las violencias en torno al acoso sexual que se generan sobre las jóvenes en el ámbito laboral formal. Es fuertísimo, ¿sí? Si queremos ofrecer o si queremos generar, ¿sí?, ámbitos laborales que permitan construir de manera sólida proyectos de vida, pues de entrada lo que no se puede permitir, pero tajantemente,
son lógicas de violencia sexual en los entornos laborales, creo que estarán de acuerdo, ¿no? Y se siguen reproduciendo de manera muy, muy dura, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la maquila y en otros ámbitos, ¿sí? Y la agencia como tensión, dice, aún en la adversidad, y esto para mí se me hace muy importante, yo decía hace rato, al inicio de mi participación, que iba a hablar sobre precariedad, sobre graves problemáticas de segregación en el espacio, de exclusión, ¿sí? Sobre estas experiencias límites, sobre el horizonte fragmentado, pero hay otro ámbito, y es un ámbito que está mucho en las esferas, ¿sí?, de lo que a veces no se observa, o no se ve, o no se reconoce, como en el ámbito un poco de lo poroso, de los límites que tiene que ver con la agencia de los jóvenes. Para mí ha sido muy importante, o sea, realmente revitaliza, porque a veces el pesimismo nos gana, revitaliza ver cómo en muchos ámbitos de la ciudad, muchos espacios de la ciudad, quienes están contrarrestando todo este escenario tan duro, ese escenario tan desgarrador, ¿sí?, este monstruo de las 1000 cabezas que está comiendo y que está chupando el sentido de vida de muchísima población en la ciudad. Muchos jóvenes, muchas jóvenes, están generando ahí contrapesos, ¿sí?, colectivos de jóvenes que están generando diversos proyectos en diversas zonas, pues para buscar generar alguna luz posible de certidumbre frente al escenario tan crítico que vivimos. Y eso para mí se me hace muy importante. Cerraría. He tratado un poco aquí de plantear 3 ideas generales, ¿no? La idea de la precariedad estructural persistente, que ya se ha ejemplificado, pero también entender que los jóvenes, aún en este escenario, están construyendo, están luchando, ¿sí?, están planteando alternativas muy interesantes frente a estas condiciones. Repito el ejemplo, lo vimos hace unos días ahí en la universidad, ¿sí? Y esto en términos generales, no soy experto en temas de política pública, hay otros colegas mucho más expertos, pero efectivamente, o sea, al final de cuentas, donde debe estar el centro de atención, de preocupación, de sacudir, pues es en el ámbito de la política pública que entienda de otra manera, en otro sentido, la relación de mercado laboral con horizontes de vida. Vuelvo a insistir, el trabajo no es solamente una práctica que busque ofertar un salario o el acceso, ¿sí?, a un bien. El trabajo debe de generar efectivamente un certidumbre, horizonte, debe generar proyectos de vida en las personas y eso debe ser algo fundamental, ¿sí? Ya, gracias. Bueno, pues gracias al doctor Salvador, sí. Y pues gracias a ustedes por escucharnos. Pero ahora lo más importante es, nos gustaría escucharlos a ustedes. Si tienen alguna pregunta o quieren dar algún comentario acerca de lo que ustedes vieron o empezaron a reflexionar con estos datos, con esta información que nos compartieron. ¿Quién dice yo? A ver, por allá. Se escucha. Muchas gracias. Siempre escuchar al doctor Salazar es muy enriquecedor. Muchas gracias por haber estado esta mañana. Y es quizá como saber su opinión o qué opinión le genera, ¿no? Estas cuestiones de pie. Ciertamente, ¿no? Como usted dice, pareciera como un poco, a mí lo que me estaba llamando mucho la atención es reflexionar sobre pues estas cuestiones como hasta de la conformación urbana, ¿no? Que tanto tiene que ver, pareciera que quienes
queremos aspirar, ¿no?, a estar insertos en estructuras de oportunidades, pues tenemos que venir hasta acá, ¿no? Y luego es muy importante, así como que queremos hacer como algo diferente. Yo ya no soy joven como ustedes, pero luego así como pues bueno, las oportunidades, estas estructuras de oportunidades fuera lo mejor de eso que solo te genera pues esos beneficios económicos que bien pueden ser maquila, pues están allá a lo mejor muy cerca, pero estas estructuras a las que yo quisiera acceder están altamente centralizadas, ¿no?, aquí en Juárez. Y luego muchas personas que pues no comprenden, ¿no?, ese diario ir y venir aquí. Simplemente muchos de mis compañeros de trabajo viven hasta el suroriente, ¿no?, y venir hasta acá es realmente muy difícil. Y me llama mucho la atención que, por ejemplo, como ahora hace muy poco tuvimos nuestra actualización del PDUs, ¿no? Y a ellos, bueno, tienen un argumento muy fuerte que dice, bueno, Juárez tiene este desorden, esta dispersión, porque, bueno, la industria maquiladora, por ejemplo, estuvo muy disipada alrededor, en todo lo amplio, ancho de la ciudad, y ahora pretendemos, por ejemplo, que esté centralizada en el suroriente, bajo la lógica de que quien vaya a la maquiladora lo tenga muy cercano. Y entonces creo que, bueno, no sé, esa es la opinión que yo quisiera saber a usted qué le merece, porque pues ahora tenemos este modelo que dice, bueno, ya no una maquiladora, por ejemplo, dispersa, ahora muy centralizada en el suroriente de la ciudad. Ahí tenemos esta franja industrial, ¿verdad?, que va a estar pegada a la periurbana suroriente del lado poniente, y a mí me aterra, pero pues yo quisiera saber usted su opinión. Muchas gracias. Denise, ¿verdad? Sí. Denise fue una extraordinaria egresada de la maestría en planificación, entonces conoce lo que habla, más que yo. Entonces, a ver, lo que yo pensaría es, el problema no tiene que ver con una simple distribución espacial de ámbitos administrativos. Yo escuchaba, por ejemplo, yo doy clases, estoy adscrito al doctorado en estudios urbanos ahí en la universidad. Y entonces, pues esto lo escuchamos mucho, ahí lo planteamos mucho, y hay colegas que dicen, bueno, es que, a ver, llevemos, por ejemplo, cuestiones de instancias del Estado, ¿sí?, que a veces están concentradas en esta parte de la ciudad, pues llevémoslos hacia aquella zona. Por ejemplo, el registro civil o sea, algún trámite administrativo que aquí era el pueblito mexicano, ¿cómo se llama? Pueblito mexicano. ¿Eh? Una de las cuestiones que yo planteo ahí, lo voy a decir un poco voy a tratar de hacerlo delicadamente, es que al final de cuentas son decisiones que aun y cuando se plasman en planes de desarrollo, no son ajenas, ¿sí?, a la manera en cómo se establecen agendas e intereses que terminan por utilizar, ¿sí?, a la población como simple instrumento de mano de obra o de satisfacción de necesidades de la industria maquiladora. Un poco lo digo así. Vuelvo a repetir, no estoy en contra de la industria maquiladora, pero lo que sí me preocupa a mí, o lo que yo cuestiono es que de repente, a ver, mira, vamos a favorecer el crecimiento hacia tal parte de la ciudad. Ok. ¿Sabes qué? Vamos a colocar el parque industrial en esa parte. ¿Por qué? Porque es su empleo formal. Bien. ¿Qué dice la maquila? Oye, a mí me genera mucho costo, ¿sí?, tener que pagar transporte para traer gente de otro lugar. ¿Se han visto esto? ¿Eh? Incluso es una de las broncas que tenemos en la ciudad. ¿Eh? 4 o 5 de la tarde, híjole, es caótico en ese sentido. Entonces mejor que vivan aquí cerca. Eso yo lo he escuchado varias veces cuando hemos tenido reuniones que ha participado gente de la industria maquiladora. A ver, es que no se trata simplemente de generar, ¿sí?, una estrategia administrativa del espacio, ¿sí?, para volver rentable la movilidad de las personas para los intereses del mercado productivo. Yo creo que tiene que ser la inversa. La preocupación tiene que ver en pensar
la movilidad o la relación con el espacio con la posibilidad de poder crear proyectos de vida de una comunidad y de una población. Y vuelvo a preguntar, quienes viven hacia el suroriente o en distintas zonas de la ciudad, porque no es nomás de allá, vivimos en una ciudad con severas carencias de espacios que nos permitan efectivamente generar, ¿sí?, proyectos de vida en diversos ámbitos indispensables para la población. Educativos, culturales, de esparcimiento. Da caramba. Eso diría. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿algo que les provocó esto? Todos estos datos que vieron, todo lo que les platicó el doctor Salvador, algo que les haya provocado, un sentimiento, alguien que nos quiera compartir. ¿No? ¿Todo bien? Allá, a ver, ya se animó. Bueno, yo por lo del comentario de ahorita, yo digo que la planeación es de las maquiladoras como las del suroriente, se planifican simplemente por la logística, lo cual pues les beneficia mucho porque está el puente y solamente por eso. Acá tenemos una participación. Bueno, muchas gracias antes que nada por todo el esfuerzo que han reunido aquí en este informe. Les agradecemos mucho, creo que tanto organizaciones como ya civiles les agradece. Y bueno, nosotros somos de Médicos del Mundo, es una organización que viene de Francia, principalmente interesados en los jóvenes. Nosotros ahorita estamos trabajando en Lomas de Poleo con adolescentes y es increíble cómo asumimos que creemos que sabemos lo que necesitan. En el momento en que nos sentamos a platicar con ellos, sean de 12 a 29 años o seamos adolescentes un poco más grandes, siempre va cambiando y a veces veía ahí algunas estadísticas, son del 23 al 25, generalmente pues son del INEGI, ya tienen un año de que pasó. Con los jóvenes es algo increíble, la dinámica es muta cada ratito. Ahorita a mí me sorprendía mucho ver los números que sí va disminuyendo, pero me hizo pensar, va disminuyendo porque los de 29 ya cumplieron 30. También ese es un factor que pues sería interesante analizar el próximo año. Más que nada también que hablaban de la maquiladora, sí, la maquiladora da mucho empleo y ahorita gobierno o iniciativas nacionales están aumentando los sueldos, pero conforme aumentan los sueldos y aumentan los beneficios, las maquilas se están yendo y estamos dejando más población sin un ingreso. Ya vemos padres adolescentes muy jóvenes que tienen que dejar la escuela, que tienen que hacer otras cosas para trabajar. La cuestión de los polleros, narcotráfico, todo esto, estamos generando más personas susceptibles o que van a ser víctimas de este tipo de trabajo. La informalidad, pues sabemos que es un riesgo de todos, aunque haya planes de seguro de salud, que es lo que a nosotros nos incumbe mucho. Hay Medichua o hay otras formas de acceder a la salud, pero ya no están pensando cuando tenga 60 años. Pregúntele a un joven si siente que va a llegar a cumplir 60 años. Como decía el maestro, si los vamos amaestrando para que toda su juventud ahorren, guarden, se esfuercen para los 60 y si no cumplen, desperdiciaron la mitad de su vida. Y pregúntenles, es bien increíble platicar con ellos porque a veces sienten que a los 20 ya no hay nada más. Y es cuando apenas se debe de empezar, pero es que tal vez para ellos ya no hay nada más. En el informe anterior que hablábamos de depresión, hablaban de situaciones psicoemocionales, estamos dañando nosotros mismos a la población que se supone que nos va a cuidar cuando nosotros estemos más grandes que ellos. Y pues bueno, cada vez son menos jóvenes, cada vez son menos niños y cada vez somos más adultos. Y ya no nos preocupamos en su momento, ahorita necesitamos apoyarlos a que disfruten, a que vivan y también no nada más decirles, trabaja para que tengas el carro y la casa. A lo mejor ya la casa no nos interesa, ya rentan y ven que es una mejor opción rentar, a veces es una mejor opción vivir en un lado, vivir en otro, vivir en colectivas o vivir en vecindades, porque realmente la dinámica cambió, no los podemos forzar a que vivan una vida que nosotros no pudimos vivir. Gracias. Gracias.
tener esa limitante de desarrollarte en tu proyecto de vida, porque con ese salario vas a empezar nada más a cubrir tus necesidades básicas y no vas a poder, pues, no sé, yo siempre asistía a cursos o conferencias así. Entonces ahorita, pues, estoy tanto en mi trabajo, destacar en mi trabajo, pero es algo que, pues, no me permite ahorita hacer lo que realmente me gustaría, y tengo que, pues, cubrir la necesidad básica, o si tengo tiempo en mis horas libres, pues aprovecharlo, ¿no? Porque también lo que se mencionaba, las distancias, es un limitante. ¿Un limitante por qué? Porque tenemos unos que les gusta 35 minutos para llegar al trabajo, 35 para regresar, o a lo mejor pues hay más tráfico. Entonces, pues esto sí crea la sensación de tristeza y obviamente temor al futuro, pero también pues somos jóvenes y tenemos que disfrutar, entonces tenemos que encontrar ese equilibrio para mantenernos, y por eso, como menciono también aquí, pues optamos por emprender. O sea, decimos, o me quedo en mi trabajo o emprendo, pero tengo algo seguro, y, o sea, el futuro es muy, muy incierto, y pues creo que me identifico con la mayoría de los compañeros que están aquí. De hecho, mi compañero Luis, hola Luis, tengo un placer de conocerte. Él siempre me invita a voluntariados para los jóvenes, pero ahorita pues no tengo tanto tiempo, entonces pues ya no estoy en un curso o así, pero pues sí, no se desanimen, pues hay que hacer una red estudiantil con la cual podamos crear proyectos que nos permitan pues avanzar en nuestro proyecto de vida o en nuestros sueños. Y pues sería todo por mi parte, una disculpa, pero estoy tratando de hablar más en tiempo. Gracias. Bueno, yo también contestando a la pregunta que nos hacía de qué sentimiento nos evocó esta plática. Bueno, yo diría que no hablo solo por mí, sino por todos nuestros compañeros. Sentimos gratitud al ver pues todo lo que se hace por la juventud de Juárez, las cifras y todo lo que nos dan, las estadísticas. Nos hace sentir, bueno, que como jóvenes no estamos pues solos, tenemos apoyo, y pues en la juventud se agradece porque estamos en una etapa de formación, y pues eso nos hace sentir a nosotros. Hola, muy buenos días. Yo me llamo Luis Enrique, soy licenciado en Educación, y soy coordinador de la iniciativa Universitarios por Juárez. Y ahorita estoy conformando una iniciativa conformada por estudiantes ingresados de las distintas universidades de la ciudad, en la que hacemos actividades altruistas enfocadas para poder servir a los demás. Y esto va dirigido a distintos temas. Pero ahorita, con los jóvenes que estoy dirigiendo, han platicado también sus comentarios, sus testimonios, que ya egresaron. Y me dicen que por una parte se desaniman bastante, que como ya terminaron con sus estudios, que ellos se sienten deprimidos de haber invertido tanto a la carrera, porque al momento de buscar un trabajo, y creo que eso nos ha pasado a la mayoría de quienes estamos aquí, no ven tanto en sí el perfil, unas calificaciones, sabiendo que le dedicaste tanto a tu carrera. Ahora, cuando uno va a un empleo a buscar un futuro puesto, resulta que no eres apto, pero otra persona que no tiene la preparación suficiente, resulta que sí es la indicada o el indicado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Por lo que me han comentado mis compañeros, ya se toman mucho en cuenta las preferencias y los contactos cercanos, y es importante hacer ese llamado a las diversas instancias, que no solamente se dejen guiar por eso, que también les den una oportunidad a aquellos jóvenes que tanto se esforzaron con su profesión, sabiendo que tuvieron que hacer muchos sacrificios, incluso ellos tuvieron que trabajar para poder salir adelante, y otras razones más. Y es importante también tomar en cuenta eso, porque hay compañeros, y no solamente de los que estoy encabezando, sino también de allá afuera, están trabajando en labores
donde definitivamente no se relaciona nada con su campo y me dicen, bueno, no importa, trabajo es trabajo y hay que echarle ganas, hay que seguir adelante. Pero sí es importante que Ciudad Juárez tenga más oportunidades laborales, no solamente como la industria maquiladora, que claro, lo digo con todo respeto, pero sí buscar otros horizontes, que nos tengan otro tipo de oportunidades. Y es importante hacer ese llamado a las instancias públicas de que eso ya sea. ¿Alguien más? Bueno, si ya no hay más participaciones, pues con esto nosotros nos despedimos y nuevamente les damos las gracias por acompañarnos y que pasen buena tarde. Muy amable. ¿Vale? ¿Ya? Allá afuera tenemos algunos productos que generamos aquí en